Vamos a imaginar que necesitamos consolidar en estas celdas la suma de los datos que hay en esas mismas celdas, pero en estas hojas. Esto lo podríamos hacer de varias formas, pero una de ellas es la utilización de fórmulas 3D, y se llaman así porque son capaces de sumar en más de una dimensión, haciendo, en este caso, un paralelismo que relaciona las dimensiones con las hojas de Excel. Pero todo esto lo vamos a entender mucho mejor si nos ponemos manos a la obra. Así que nos situamos en la primera de las celdas y vamos a empezar a escribir una función suma es igual a suma y abrimos paréntesis. Ahora vamos a hacer clic en la primera de las hojas que tenemos que consolidar. Y además también tenemos que hacer clic, claro está, en la primera de las celdas. Hasta el momento, en la barra de fórmulas tenemos que tener más o menos esto. Bien, ahora tenemos que presionar la tecla mayúsculas y avisamos de que no nos estamos refiriendo a bloqueo mayúsculas, sino a mayúsculas. Bien, pues en este momento estoy presionando ya la tecla mayúsculas y no la voy a soltar de momento. Y ahora hacemos clic en la última hoja que queremos consolidar. En este caso es datos 3. Hasta el momento, en la barra de fórmulas, tenemos esto. Bien, pues ahora ya podríamos soltar mayúsculas y terminar escribiendo el último paréntesis. Es decir, que la fórmula sería es igual a suma desde datos 1 hasta datos 3, concretamente la celda de 11. Y con todo esto presionamos aceptar y ya tendríamos aquí el resultado. Esta sería la suma de la primera celda que hay en todos estos rangos. Y por último, ya es bastante fácil. Solo queda arrastrar la fórmula hasta donde queramos. Vamos ahora a ver otra posibilidad de consolidar datos en Excel. Se trata de los ejercicios que vamos a hacer en este segundo apartado. Como podemos ver, partimos de 3 tablas que son distintas, puesto que no tienen las mismas columnas y además tampoco son iguales los ítems que hay en cada una de las filas. Bien, pues vamos a suponer, para el ejercicio, que necesitamos una tabla que sea un resumen de estas 3, es decir, una consolidación. Bueno, pues vamos a hacer esa consolidación y ponerla a partir de esta celda que tenemos marcada. Pero las tablas, estas que veíamos aquí, simplemente eran de ejemplo para verlas todas juntas. Realmente, para el ejercicio, las tablas que queremos consolidar van a estar en estas hojas, datos 1.1, datos 2.2 y datos 3.3. Así que ese será nuestro origen de datos. Como decíamos, después de colocarnos en esta celda, vamos a ir a la ficha Datos y después Consolidación de datos, que es este botón. Y aquí tenemos un cuadro de diálogo donde vamos a explicar qué es lo que tenemos que hacer para ir incorporando los rangos que tenemos que consolidar. Tenemos que ir seleccionando los rangos de cada una de las tablas mediante este campo que pone referencia. Por ejemplo, sería hacer clic en el selector de rangos, después seleccionar el rango de la primera tabla, presionamos aceptar y ya tendríamos el rango aquí. Pero esto solamente era para seleccionarlo. Este campo de aquí nada más que es para presentar el rango ahí y ahora tendríamos que hacer clic en agregar. Una vez que hubiésemos hecho clic en agregar, este rango se incorpora a este panel. Nosotros ya lo teníamos incorporado, pero este sería el proceso. Después podríamos borrar este rango, hacer clic en el selector de rango e ir a por la segunda tabla, que sería seleccionar, y una vez que lo tuviésemos aquí, hacer clic en agregar. Y la misma operación tendríamos que hacer con el tercer rango o tabla. Una vez hecho todo esto e incorporados aquí todos los rangos a consolidar, tendríamos que elegir usar rótulos en fila superior y columna izquierda. Y vamos a, de momento, desmarcar crear vínculos.
Una vez hecho todo esto, hacemos clic en aceptar y aquí tendríamos nuestra tabla resumen que consolida a las otras 3 tablas. También podríamos haber hecho uso de la casilla de verificación crear vínculos. Vamos a hacer otro pequeño ejercicio en esas circunstancias. Nos situamos en la celda marcada, desde la ficha datos vamos a consolidar, tendríamos que hacer la operación, si hubiésemos empezado desde el principio, de nuevo pasando todas las referencias de aquí a este panel y después la única diferencia era activar crear vínculos. Aceptamos y aparentemente es una tabla muy similar a la anterior, pero con una diferencia sustancial. Y es que en este caso hemos creado unos vínculos de tal forma que si alguno de los datos de la tabla origen cambiara, como por ejemplo vamos a hacer ahora mismo con una cifra que sea bastante identificable, entonces en la tabla consolidada también figuraría el cambio de forma automática y en tiempo real. Esto no ocurriría en esta consolidación en la que no se crearon los vínculos.